Estos seres unicelulares, pues se dividen, ¿no? Contienen una división. Y este proceso se llama meiosis, el cual se va dividiendo esta célula en dos, ¿ok? Puede tener dos tipos de divisiones. Esto es un poquito como de biología, ¿no? Pero yo pienso que todas las materias se tienen que ver una con la otra. En la meiosis es cuando se dividen y tienen carga genética diferente, o la reproducción sexual. Y la mitosis, que cuando se dividen tienen información genética exactamente igual. ¿Ok? El caso que aquí vamos a ver nada más es cómo se dividen estas dos y luego esta generación se divide esta célula en otras dos y así se va reproduciendo pues estos seres unicelulares. Si nosotros lo vemos de un punto de vista matemático para predecir más o menos en cuántas generaciones, ver cuántas células va a haber o cuánto va a ser en total, sin necesidad de llegar a ese punto, pues podemos hacer una gráfica y se considera que es una función exponencial. ¿Ok? No sé si hasta ahorita de lo que voy explicando tengas alguna duda. No, todo bien, todo correcto. Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Platico bien rápido una experiencia que tuve yo trabajando en el área de inocuidad. Cuando yo trabajaba en el área de alimentos, hacíamos pruebas para ver si no tenía contenido bacteriano, ¿no? Algunos de los productos que se producían ahí. Obviamente son alimentos, ¿verdad? Si consumes algo que está contaminado con bacterias, pues lo más probable es que pues, te puedas llegar a enfermar. Entonces los alimentos deben ser inocuos, se le llama inocuidad al hecho de que ningún alimento pues, puede tener algún tipo de peligro que te haga daño. No solamente en cuestión de bacterias, sino en cuestión también de que tenga algún elemento físico, un elemento químico que te haga daño. En el caso biológico, tenemos que hacerle pruebas para ver que no esté contaminado, de que alguien, por ejemplo, que haya agarrado el alimento y que eh, tenga algún tipo de contaminación, porque las bacterias crecen, ¿no? Y más si están en el alimento, pues crecen con el tiempo, se van dividiendo y llega un momento en el cual, por ejemplo, ese dulce o ese pan ya está completamente contaminado porque hubo un crecimiento de bacterias. Y no creas, estas bacterias pues tienden a crecer muy rápido, ¿no? Los cultivos que hacíamos nosotros tardaban 3 a 5 días, más o menos, y podíamos ver que ya se veía ahí una mancha, ¿no? De que estaba lleno de bacterias. Pero no era necesario llegar a ver que ese alimento estaba completamente contaminado si podíamos predecir más o menos en cuánto tiempo iban a crecer estas bacterias, ¿no? Y bueno, eh, ¿cómo lo podemos representar nosotros en forma de gráfico, entenderlo matemáticamente con esto, con el fin de predecir la cantidad de bacterias aproximadas que puede tener? Aquí, por ejemplo, nosotros vemos, aquí tenemos una célula, ¿no? Le voy a poner una flecha para que se vea un poquito mejor. A ver, ¿dónde están los objetos? Aquí está por aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos una célula, ¿no? Que es la primera generación. Obviamente aquí en X sería, pues, las generaciones. 1, 2, 3, hacia abajo, ¿no? 1, 2, 3. Y f de X sería la cantidad de células que van creciendo conforme, pues, va reproduciéndose cada una de ellas o van dividiéndose. Entonces, aquí podemos nosotros, aquí le voy a poner generaciones y acá le voy a poner cantidad de células. ¿Ok? En la generación número 2, ¿cuántas células yo voy a tener? 2. Así es. Muy bien. Vamos bien en esta parte.
En la siguiente generación, ¿cuántos voy a tener? 4. 4. Y si me voy así, en las siguientes, ¿cuántos voy a tener? Si cada 6. una, ok, cada una de estas va a generar 2 células, ¿no? 2, 4, 6, serían 8. Ajá. Ok. Aquí no aparece, pero en la quinta, ¿cuántas serían? Muy abajo. 8. 8. Y si esas 8 tienen cada uno 2, sería el doble, ¿no? Serían 16. 16. Y en el siguiente, ¿cuántos serían? 24, ¿no? Si estos 16 tienen cada vez 2 y 2 y 2 serían 32, ¿no? Pues sería el doble de 16. Ah, sí. Sí, Ok. sí, 32. Muy bien. Entonces, bueno, esa parte sí ya quedó como clara, ¿no? Como nosotros podemos hacer esta tablita conforme las células van creciendo. Ujú. Ok. Entonces aquí viene la parte interesante. Si yo, por ejemplo, aquí afortunadamente el Excel me grafica esta tabla, ¿no? No la tengo que hacer a mano porque pues sí tardaría un poquito. Aquí le pongo insertar gráfico y voy a poner estas por acá. Aquí me sale una curva porque aquí me está detectando que en uno voy a tener yo una célula en la segunda generación, 2, en la tercera 3, en la cuarta voy a tener 8 y va subiendo, ¿no? Va subiendo exponencialmente. O sea, no es como aquí que sube de uno en uno, sino aquí se va como multiplicando y aquí se produce una curva, ¿ok? Ujú. Si yo le pidiera a la computadora decirme cuál es la función de esta curva, voy a seleccionar la curva esta, para que tenga la función esta de... Aquí le pongo en agregar línea de tendencia y le voy a poner aquí en potencial, ¿ok? Exponencial que diga. En esta parte de exponencial, porque están viendo funciones exponenciales. Aquí me va a agregar de manera automática la ecuación. ¿Por qué? Porque las computadoras pues son muy poderosas, ¿no? Ya pueden hacer esto. Existen métodos matemáticos para poder hacer esto, pero bueno, ahorita, por, por cuestiones del curso, eh, pues no me voy a meter a un tema tan complejo. Que esto ya lo ven un poquito más en las ingenierías y en esas carreras muy interesantes, de hecho. Pero aquí ya me da la función de esta línea recta. Y te das cuenta que aparece una E, de que es Ujú. exponente. Ajá. Se utiliza la función exponente, por eso se llama una función exponencial. Porque va creciendo exponencialmente conforme va avanzando. Ahora, como en el caso de ayer, si yo meto esta fórmula aquí, aquí mismo, ¿no? Y le pongo que en vez de X me ponga el número 1, así de esta forma, y que me haga la exponencial de este valor, en teoría me debe dar lo mismo que aquí en f de x. Haz 0.600. Las voy a acomodar la fórmula. Ahí está. Si te das cuenta, me da punto 9, no, es muy cercano a 1. ¿Sí? Es muy Ujú. parecido. Yo le voy a poner función, que es el que voy a predecir, ¿no? De una manera predeciendo. Si yo calculo, ¿no? Por medio de la fórmula, las generaciones, perdón, la cantidad de células, te das cuenta que me da casi el mismo valor. Aquí es 1.99, que es parecido a 2, a 4, que es 3.99, 7.9. De hecho, es muy similar. Nada más Ujú. que es, si yo lo redondeo, me da exactamente el mismo valor. Son iguales.
Tú me preguntarás, ¿para qué hice eso? Pues para predecir los demás y no estarle adivinando como hace rato, que estuvimos ahí adivinándole. Aquí ya me la da exacto, ¿te fijas? Aquí le pongo 14 generaciones, ¿cuántas bacterias voy a tener? ¿O cuántas células voy a tener? Ajá. Aquí 19, 20. Y te das cuenta, aquí es una cantidad considerable, son 52,000. Es Ujú. por eso que en los alimentos hay que tener mucho cuidado con el crecimiento bacteriano, ¿no? Tratar de que los alimentos se preparen de alguna manera lo más limpio que se pueda, porque en tan solo unas generaciones esto ya se volvió un caso muy grave de contaminación. Entonces, si alguien se come eso, pues se puede hasta morir, ¿no? Porque eh, le puede dar ahí una enfermedad muy grave. Y hay que saber reaccionar rápido, por eso le hacíamos nosotros pruebas a los alimentos. Si tenía una cantidad pequeña de bacterias y nosotros hacíamos las pruebas en laboratorio y veíamos que sí tenía bacterias, pues simplemente todo el producto pues se retenía o se mandaba pues ya a tirar porque sabíamos que dentro de un lapso de tiempo pues esto iba a causar daño, ¿no? Entonces, todos los productos que se fabricaban de alimentos no debe de tener ningún tipo de bacteria ni mucho menos. Entonces, ¿se entiende por qué? Sí, profe. Entonces, ahora la pregunta final, la pregunta total, ¿tienes alguna duda? No, No, todo muy bien. sí. Bueno, nada más para comentarte aquí. Si yo hago más grande esta curva, ¿te fijas cómo pasa esto? Aquí da como un salto, ¿no? Muy grande. Ujú. De la generación 15 al 20, aquí ya esto ya es extremadamente peligroso. O sea, las bacterias crecen sin control en estos primeros periodos, ¿no? También nos sirve para tomar decisiones importantes, ¿no? Porque aquí podemos ver que podemos. Pero, profe, si le Sí, metemos la otra, ¿cómo se llama? La otra función, ajá, ¿cuál? Esta. eh, la otra gráfica, ¿cómo daría? Ah, la primerita. Ajá. Si fuera la primera gráfica, ¿sería en curva o acostada? No, sería de hecho la misma. Sería Oh, lo, ya. lo mismo, porque aquí, por ejemplo, el doble de 32 son 64. El doble de 64 es 128. O sea, como que le estaría adivinando, ¿no? Y si yo saco la otra gráfica, pues sería exactamente lo mismo. Ah, ya. Lo reduzco. Ujú. Yo va tomando la misma forma. La ventaja de esta función que yo tengo aquí es que ya no tengo que estarle adivinando, sino simplemente es esto. Lo Ujú. voy metiendo y ya me da automáticamente la respuesta. Puedo predecir qué va a pasar. ¿Ok? No sé si tengas Ok. alguna duda, Julián. No, ya no. Muy bien, me parece perfecto. Entonces, pues bueno, te agradezco mucho el hecho de estar aquí y pues ahorita nos vemos para ver el ejercicio que tenemos propuesto. Sí, profe. Muy bien.